Buenas tardes. Estamos con Fernando Pedroso. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Fernando es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, es doctorado de la Universidad de Salamanca y es especialista en política asiática. ¿Por qué la idea de charlar con Fernando? Porque se acaba de presentar el RCEP, son las siglas en inglés, pero es la Asociación Económica Integral Regional, es un acuerdo comercial de 15 países, o podríamos decir China y 14, y que llevó 8 años, creo, de negociaciones y que representa un tercio del mundo, el 30% del PBI, una cosa monstruosa que posiblemente cambie el mundo de alguna manera. Entonces, aquí estamos con Fernando para preguntarte de qué se trata, qué es este acuerdo. Bueno, efectivamente es el acuerdo de libre comercio más grande firmado hasta el momento. Voy a compartir una plantillita para que veamos algunos datos mientras hablamos, ¿no? Como bien dijiste, bueno, son 15 países, un PBI combinado gigante, 2.200 millones de personas, podríamos decir como el mercado al que se dirige, un porcentaje del PBI global enorme. La Regional Comprehensive Economic Partnership, así mal dicho como lo digo yo, pero eso significa las siglas que vos mencionaste, y yo creo que es muy importante en muchas dimensiones, pero primero te voy a decir qué no va a pasar. No va a pasar que mañana empiece a fluir el comercio y la plata en esos países. No es una cosa así de cortísimo plazo, que va a salir todo bien mañana, en primer lugar. Como bien dijiste, es un producto de negociaciones de 8 años, de centenares de reuniones de técnicos, 29 reuniones de jefes de Estado, de primeros ministros, presidentes, reuniones de todo tipo. O sea, un ejercicio de paciencia casi oriental. En el camino se cayó India, Claro, que la India integraba inicialmente ese grupo, no lo integra, y eso no implicó que se detuviera. Esto es lo primero que no va a pasar. Es algo que se va a ver sus frutos, porque aún falta, digamos, ratificarlo nacionalmente. Eso quiere decir que 6 países del bloque ASEAN, que es el bloque de 10 países, tienen que aprobarlo en sus parlamentos, o como sea, porque bueno, Vietnam tiene un régimen político diferente al de Malasia, y 3 países que no sean del grupo ASEAN tienen que hacerlo también. O sea que todavía falta ese paso, que yo creo que se va a hacer sin ningún problema, y después se va a hacer va a empezar a funcionar. O sea que hay que esperar un poquito en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tampoco es este acuerdo? Tampoco es un acuerdo para la foto. No es lo que estamos acostumbrados nosotros, que se juntan los presidentes, firman papeles que no se van a cumplir y... No, no, esto es algo importante. Es algo muy importante en términos simbólicos, en términos materiales y en términos políticos. Simbólicos, ¿por qué lo digo? Bueno, porque en un momento en que todo el mundo se está tendiendo o discursivamente, a a decir que se encerrar. cierra el mundo, Sí, sí. el Brexit. Entonces, bueno, efectivamente, es decir, no, pará, el libre comercio es una herramienta efectiva y la estamos usando. ¿Quién la está usando? Países comunistas y países capitalistas. Países budistas, países cristianos, países musulmanes. Países ricos y países pobres. Países aliados a Estados Unidos, como Australia, Nueva Zelanda, más del bloque occidental, países aliados de Estados Unidos orientales como Japón, y China y Vietnam, ¿no? Claro. Y el bloque ASEAN. O sea, estamos hablando de una diversidad de países e instituciones que hace que esto sea muy importante y muy paradigmático, que la primera reacción oficial que haya venido en Argentina sobre eso sea el presidente Fernández diciendo el libre comercio es una forma de sometimiento. ¿No? Y justo 2 días después de que se firmara este convenio. Sí, además realmente no puede hablar en virtud de su forma de relacionarse con China, ¿no? Hablar de sometimiento de países que firman tratados en donde se reducen aranceles o se suprimen aranceles, cuando, cuando la forma de relacionarse de Argentina con China es de sometimiento, es muy gracioso. Bueno, seguimos. Quiero decir,
es importante simbólicamente por eso. ¿Quién es el ganador? ¿China? Bueno, China gana. China gana porque integra un bloque muy heterogéneo. Quiero decir que más allá de lo que sea su práctica real, el discurso del presidente Xi ha sido siempre por la libertad comercial. Sí, sí. Y siempre ha intentado abrir puertas, básicamente porque saben que por su poder les conviene competir libremente, ¿no? Pero no importa lo que hagan. Pero y ha sido también un avance sobre Estados Unidos porque efectivamente, y esto sé que esto te va a doler que lo diga, pero la política de Trump, que ha sido muy nacionalista en este sentido y muy de combate con China, ha abandonado, el primer día que asume la presidencia de Donald Trump, abandona el TPP, Claro, te que iba a es decir, como... esto cuando se bajó del TPP. El tema es que cuando, Exactamente. a ver, de alguna manera cuando China empieza, te consulto esto, cuando China empieza a armar, a hacer esta negociación y empieza este tejido, tenía que ver con el TPP y con que se estaba quedando afuera, digamos. Es como Es un cierto. trabajo de reacción, ¿no? Sí, lo que pasa es que fueron como cosas paralelas. Yo creo que cuando los países más chicos ven que pierden apoyo por un lado, se apoyan en el otro, ¿no? Esto es algo natural. Me parece también que, bueno, Estados Unidos firmó el TIMEC, esta nueva versión de su tratado, que era hasta era el más grande, ¿no? Pero efectivamente yo creo que igual no es una cuestión de Trump. Hillary Clinton en esa misma campaña dijo que había que revisar el TPP. Ahora hay que ver qué va a pasar en el futuro, pero también es cierto que las políticas demócratas en general tienden a ser, en este sentido, más proteccionistas porque representan sectores más corporativos, en general Claro, los sí. sindicatos. Entonces, y además la política norteamericana va a estar muy centrada en sí misma, por obvias razones, con lo cual me parece que ha sido también un golpe en el sentido de generar un espacio intraasiático, ¿no? Por primera vez. Decir, bueno, poner las casas en orden como somos el espacio que va a ser hegemónico en el futuro y estamos cerrando el territorio y esto es lo que somos. Es un tratado que intenta poner orden a múltiples tratados preexistentes. Esto es importante, ¿no? Es decir, se apoya sobre cosas que se han firmado antes, sobre todo el bloque ASEAN, y le agrega nuevas cosas. No existían libre comercio entre China y Japón, entre China y Corea del Sur, que ahora aparecen. Entonces, deja mucha tela para cortar, ¿no? Me parece que abre las puertas al futuro con varias preguntas. Pero no solo China gana ASEAN. ASEAN son los 10 países que son Claro. Tailandia, Vietnam, Myanmar, Laos, Camboya, Malasia, Singapur e Indonesia y Filipinas. Estos países ganan porque han sido los que han sido la base del acuerdo, ¿no? Entonces, políticamente también ganan ellos y también de alguna manera ganan porque imponen algunas normas frente a China también, ¿no? Porque por un lado generan normas que China va a tener que cumplir. Entonces, esto es interesante por estos dos lados. Es interesante también decir que algo como experiencia para nosotros, desde América Latina, no hay que llevarse bien para firmar acuerdos comerciales. Australia y China están en el peor momento de su relación. China y Vietnam se odian, compiten de tiempos ancestrales. El conflicto del mar de la China Oriental está en un momento muy álgido también. Y aún así saben poner cada cosa en su lugar. Entonces no existen ahí estas ideas nacionalistas supranacionales de la patria grande, todos tenemos que ser uno, creemos instituciones supranacionales con Pensaba, oficinas y... pensaba una cosa interesante, es el lugar que tiene en este acuerdo el tema del comercio electrónico y distintos tipos de desarrollos, mientras nuestra región está volviendo a las cavernas prácticamente, este, Totalmente. de Propiedad intelectual, un tema que se le propiedad pedía mucho. intelectual, tal cual. Y además es un acuerdo que plantea, a ver, está juntando, mirando los de Argentina y América Latina, a nuestros principales clientes con algunos de nuestros competidores, ¿no? En primer lugar. Entonces, por lo menos yo creo que es importante mirar qué está pasando. Y es muy llamativo que no se está mirando lo que está pasando, sino que el canciller Solá, el mismo día creo que fue del acuerdo, dijo,
nosotros con China nos vamos a manejar bilateralmente, porque ellos se han portado muy bien con nosotros, entonces vamos a hacerlo ellos y nosotros. Lo cual es una locura, bueno, por todo tipo de motivos, ¿no? Pero efectivamente lo que vos tenés que hacer para hacer con China es negociar en bloques, porque no podés negociar solos, ¿no? Entonces me parece que este es un tema también que afecta a América Latina, porque, y este es acá otro dato de interés que te tiro, una vez ratificado el convenio y pasados 18 meses, pueden incluirse otros países. No necesariamente de Asia, pero sí posiblemente de la región pacífica. Y el que ya levantó la mano es México, ¿no? El que ya Claro. levantó la mano dijo, bueno, esto nos conviene a nosotros. México viene de firmar con Estados Te iba a decir, Unidos y ¿y con eso no Canadá. le complica con el TIMEC? Ese... No, porque bueno, efectivamente hay cosas que hacen, que China no hace, como la fabricación de autopartes de autos, por ejemplo, que hace muy bien México, y tiene que ver también en dónde instalás tus empresas. Claro. Esto es muy interesante porque vos fíjate, hasta ahora no es un acuerdo muy profundo en términos de arancelarios, sí ayuda a ganar tiempo, saca burocracia, unifica cosas, elimina aranceles también, cosas que son muy importantes. A veces acá cuando decimos que una empresa para formarse tiene que estar, no sé, un montón de tiempo y burocracia y todo, bueno, es importante que las cosas fluyan. 69.000 regulaciones tenemos en el país. Por eso. 69.000 regulaciones. Entonces, Imposible entender. este convenio reduce normativas, aranceles y burocracias, impone reglas comunes, se posiciona sobre cosas que ya existen. Y además es algo muy interesante porque, por ejemplo, hoy en general los productos con valor agregado se producen en cadenas. No hay alguien que haga todo. No existe quien haga todas las partes de una computadora, de un auto o de cualquier cosa. Antes de este convenio, si vos, los tailandeses, por ejemplo, producían una cámara de fotos, en las cuales el 80% era de ellos y el grupo ASEAN, y el 20% era de Corea, de Japón, el costo se pagaba por ese 20% en el grupo ASEAN. Claro. Ahora, ese 20%, al ser más grande el mercado, ellos mismos se están protegiendo entre ellos. Entonces ahora, para nosotros, es importante mirar, porque ¿qué pasa con nuestros productos ahí? Vamos a competir cada vez en más desventaja con Australia, con Nueva Zelanda, con Vietnam, en Vietnam, sobre todo, que es un gran comprador nuestro. Entonces, hay que empezar a ver cómo se instalan nuestras empresas en este marco. Hay que empezar a pensarlo, hay que empezar a analizarlo. Bueno, evidente cosas que nosotros no hacemos, ¿no? Pero yo creo que en México sí me consta. Chile estoy seguro que están empezando a mirar el tema porque de alguna manera el TPP, o como ahora tiene otro nombre, va a empezar también a reacomodarse en función de este nuevo mercado. Así que yo te diría que es un tema importante y hay que ver qué hace Estados Unidos, porque Estados Unidos a su vez tiene una línea de entrada que es India, ¿no? Quiero decir, primero que Estados Unidos es un país del Pacífico. También hablamos, este mapa que está ahí no es el mapa, no es la visión correcta. La visión correcta sería poniendo como Sí, que al diera la Pacífico en el vueltita. medio. Claro, Tal cual. porque efectivamente los países del Pacífico tienen algo que decir al respecto. Entonces, India quedó libre en esto. ¿Qué Y posibilidades ves es que India, digamos, vuelva a entrar o vuelva a... Porque ellos tenían un tema difícil. de... Sí, ¿no? Difícil primero por una cuestión de competencia económica y competencia política. Ellos están compitiendo con China a nivel armado, en Cachemira, están peleándose, con muertos, y además la competencia de la industria china no la podían solventar. Es cierto que también es un acuerdo de distintas velocidades, como se decía en la Unión Europea. Es decir, hay países como Laos, como Myanmar, que no tienen la capacidad para adaptarse tan rápido como Singapur o como Japón. Entonces va a tener diferentes velocidades. Esto es importante también mencionarlo. Sí, el acuerdo no es que larga, es en etapas, ¿no? El levantamiento de aranceles y demás, digamos, Sí, tiene... sí, es en etapa. Es importante porque además la recuperación de la economía mundial viene de esa zona, ¿no? Entonces yo me estuve mirando algunos números del Fondo Monetario y del Banco Mundial, si los tengo por acá.
el sudeste asiático va a crecer en su conjunto el año que viene un 6,2% se prevé, ¿no? Claro. Estados Mientras que Unidos, estamos hablando de una Europa absolutamente en quebranto, un desastre impresionante. Europa va a crecer, pero va a crecer muy desigualmente. América Latina va a crecer un 3%, pero muy desigualmente, no, no, También, no nosotros posiblemente. claro. Estados Unidos va a crecer un 3%. Entonces, acá vemos que China va a crecer un 8,2% sola. Es que E China tuvo un gran India, año este año, o sea, en virtud de las circunstancias, gran año para China. y sí, bueno, a ver, para todo Asia va a ser un año, muy buen año por varios motivos. En primer lugar, en muchos países asiáticos, del sudeste sobre todo, no cargan con pesados déficits fiscales. No es que tienen sistema de pensiones, sistema de salud, subsidios, o sea, tienen cierta flexibilidad. Número uno, ¿no? Que les permite en momentos de crisis poder solventarlo más fácil. En muchos son sistemas autoritarios, con lo cual no hay que pasar por los congresos, en muchos no tienen sindicatos que hacen protestas. Ni tienen la Entonces, imprevisibilidad de las elecciones. claro, entonces en muchos, claro, Vietnam, Laos, Camboya, muchos de estos países, siempre es más complicado para los países democráticos, como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, que esos sí van a tener que pasar otros procesos, ¿no? Entonces me parece que también es importante por esto, y Estados Unidos tiene el camino hacia India para negociar, y yo creo que también la posición europea acá está reclamando un cambio en sus políticas hacia la región y en general, porque nos guste o no nos guste, muchos de los valores que nosotros defendemos, valores liberales, clásicos, la democracia, etcétera, provienen del momento en que Europa era el centro Del mundo, sí. intelectual y político del mundo. En la medida que eso se reduzca, también se reduce su influencia en los valores políticos del mundo. Y en la medida que Asia es en la región que va imponiéndose, va imponiendo sus valores de alguna manera. Y sus valores son bastante diferentes a los del mundo occidental. Entonces, es necesario que Estados Unidos, que Europa, que India, que América Latina, de alguna manera, revean su participación en las reglas de juego y digan, bueno, ¿cómo hacemos para no perder en esta carrera que tiene muchas variantes, ¿no? Entonces me parece que Estados Unidos tiene la posibilidad de pensarlo, que American First es importante para ellos, pero que el mundo también está esperando de Estados Unidos un liderazgo global, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa con ese tema. Eh, es cierto, por ejemplo, que el caso del TIMEC, que se firmó hace poco, es importante porque nosotros defendemos nosotros no defendemos los valores del corporativismo absurdo, del sindicalismo argentino. Pero sí pensamos que los trabajadores tienen derechos y que es importante Claro. defenderlos y que van a tomarlos en cuenta y que la prensa tiene derechos. Entonces, el TIMEC lo que hace es adecuar el mercado común que ha andado bastante bien para que la competencia de México no sea desleal. Es decir, que los trabajadores mexicanos tengan sus derechos también, que no sea, bueno, que los canadienses se hacen los progresistas, pero las maquilas explotan a los mexicanos a morir, ¿no? Entonces, bueno, y esto ha mostrado, el TIMEC ha mostrado un camino. Bueno, sí, al principio no fue así, costó, tuvo idas, tuvo vueltas, hubo que votar en el Congreso de vuelta, cambios en el tratado, pero hay mecanismos de control. Estados Unidos y Canadá van a controlar que México no tenga sistema esclavista de producción, que el narco no esté metido en todo, ¿no? Entonces me parece que es importante, yo creo, de alguna manera, pensar en lo económico, pero siempre acompañado también de un menú de valores liberales clásicos que no hay que regalar, ¿no? Que tienen que Ahí ver con te la quiero preguntar, libertad. no sé si tenés más cosas y no querés que te interrumpa o te pregunto después, No, pero pregúntame. hay un tema con eso que tiene que ver, de vuelta ahora me da lástima no poder, digamos, tener el mapita como vos decías, que yo lo estoy señalando como si se, este, por el tema de la supremacía naval que está logrando China, ¿no? O sea, porque, a ver, Mm. yo no dejo de pensar en China como una hegemonía mundial, China que me da bastante vértigo, por no decirte pánico. Y estaba viendo algunos números, pero por ejemplo, de flotas de submarinos y naves de guerra, eh,
China este año lanzó un montón, bueno, nada, me lo anoté en el teléfono como para ir comentándote, pero entre submarinos y naves de guerra tiene 350 contra 280 y pico que tiene Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, tengo un montón de filminas con datos que no me propongo subir ahora. Yo te diría, a ver, varias cosas al respecto. Es otro tema, ¿no? A nosotros como Pero digo, América Latina y como esta Argentina nos hegemonía de la que preocupa. estabas hablando, Mm, no es gratis, digo, o retroceder en esos valores teniendo enfrente a alguien que se está armando de semejante manera, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? sí, a ver, se está armando, pero no tiene más bombas atómicas que Rusia, No, ¿no? Es cierto que ha enfocado en los últimos tiempos, tiene una producción de armas muy importante a la cuestión marítima, y sobre todo, bueno, efectivamente, porque su patio trasero está trabajando en su patio trasero, que está totalmente vinculado con mar y con el mar y todas sus exportaciones e importaciones pasan por ahí y está haciendo eso. Pero su doctrina militar, yo creo que ellos tienen muy en claro, me parece, que la guerra no es, que la guerra pasa por otro lado, que para ellos su doctrina es nosotros vamos a responder, no vamos a atacar, porque sabemos que nadie gana una guerra como lo sabía la Unión Soviética con Estados Unidos. Pero sí dicen, el que gana la guerra es el que le puede anular los sistemas informáticos al rival. Entonces su desarrollo tecnológico está más vinculado justamente a manejar la cuestión informática, a poder manejar, no sé, producir, hackear, a toda la discusión con Huawei. Bueno, ahí se está jugando, me parece, mucho más el destino del conflicto que en lo militar, que sí, bueno, la verdad es que no hay mucho margen. Al tercer misil nuclear no tiene sentido, o sea, quién lo mandó y quién no lo mandó, ¿no? Sí importa, los realistas en política internacional tienen que sí, y sí importa, no digo que no, pero me parece que también tiene que ver con lo tecnológico y tiene que ver con capacidades regulatorias, y en ese sentido yo creo que es importante repensar una gobernanza global que tenga que ver con estos criterios, ¿no? Porque lo que está pasando en el mar de la China Meridional es un lugar donde a nosotros nos importa mucho también, no solo como humanidad, sino como Argentina, porque nuestro comercio va ahí. Si se arma un conflicto internacional ahí, nosotros no podemos vender la soja que hacemos. Quiero decir, ahí se están abriendo nuevas rutas, todo lo que vos quieras, pero ahí se está jugando una partida pesada, pero yo creo que se mantiene una conciencia de que lo militar es como la Guerra Fría, ¿viste? Va a ser por el lado frío, no me imagino, ¿no? Y si es caliente va a ser en lugares muy puntuales, por intermedio de otros. No tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar en el futuro, pero no, me no, está parece bien, pero es importante que China que... no tiene una tradición imperialista del tipo de imposición física, ¿no? Sí, uno podría decir que es más de otro tipo. Y que todavía estamos en un momento de transición, que todavía falta mucho tiempo para que sea una potencia, o falta un tiempo para mostrarse como una potencia hegemónica en lo militar, que todavía sigue siendo Estados Unidos. Entonces, me parece que es importante pensar hoy más que nada en la discusión institucional, económica, en los controles globales, eh, y sobre todo en buscar si China quiere jugar con las reglas del juego, que es lo que aparentemente dice, ¿no? En la OMC y todo esto. Y bueno, entonces hay que jugar. Eso no ha sido nunca un problema para Estados Unidos ni para el mundo occidental. Por el contrario, siempre ha sido su principal ventaja, ¿no? Entonces creo que hay que jugar en esas reglas, pero hay que jugar inteligentemente, no como el canciller Solá, que no, nosotros con los chinos vamos a hablar porque se portaron bien. Bueno, así no hay forma, ¿no? ¿Cómo ves el Mercosur con esto? No, a ver, me parece que este modelo, lo que están haciendo los asiáticos es un modelo intermedio. Hasta ahora el modelo a seguir era la Unión Europea. Todos querían ser como Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea, bueno, Europa entró en otra fase. Ellos están mostrando un modelo diferente, ¿no? Y me parece que es cierto que América Latina no tiene chance de plantarse en esta discusión, sino en una forma coordinada, ya no digo integrada, coordinada, ¿no? Y efectivamente dentro de América Latina hay jugadores con más ventaja. Brasil, México y Chile tienen ventaja. Chile por su tradición y por su forma Su ya de ubicación, concebir aparte, claro. la ubicación y la economía, y Brasil y México por su magnitud. Nosotros somos un país de
40 millones, donde tenemos un mercado que consuma realmente de 15 millones, empobrecido, endeudado. No estamos en condiciones, me parece, de decir que con Bolsonaro no, con la calle no. Me parece que en ese sentido es importante para mí que América Latina empiece a generar instituciones económicas comunes, que no sean burocráticas, que no sean políticas, pero que al mismo tiempo es muy difícil porque están cruzadas por esta idea identitaria de la política, ¿no? Que hay un ideal latinoamericanista, antiimperialista, Sí, que cruza todo el hay un tiempo. revival del nuestro americanismo, que está en este momento en auge. No solo, bueno, Fernández Sí, está en el quebranto, pero Evo, lo que está viste que pasando. además es llamativo que cruza de derecha a izquierda ese nacionalismo supranacional, ¿no? Eh, pero por ejemplo, si vos ves en México, el TIMEC lo firman, lo empieza armando Peña Peña Nieto Nieto, claro. y lo termina firmando López Obrador, Sí, López ¿no? Obrador es más maquillaje que otra cosa. Mirá cómo funcionó todo este tiempo con Trump y posiblemente después lo haga con Biden. Con el que sea, sí, Por eso, digo, totalmente, pero no sabemos. bueno, Al tiempo que hay una estamos haciendo esto, capacidad. todavía no sabemos. Lo Como, más seguro es que sea Biden, pero bueno, no hay que jugarse porque nunca se sabe. no, y además, viste, yo siempre me acuerdo de esa anécdota en pleno conflicto de las papeleras con Uruguay, que se reúne en Mercosur y sale después de una reunión muy compleja, sale el secretario general de Mercosur, que era el Chacho Álvarez, y dice, la reunión fue un éxito, hemos logrado dejar de lado el tema de papeleras, ¿no? Cuando vos decís, Ni es todo hablar. lo contrario. Vos tenés que poner en el centro el problema y resolverlo, ¿no? Y si no lo puedes resolver, que por lo menos no afecte, como en el caso del tratado este asiático de Oceanía. Bueno, sí, está mal Australia y China, pero eso no afectó la negociación. Entonces, me parece que nosotros tenemos algunos problemas estructurales, llamarle también de cultura política, si querés llamarle. Eso te iba a decir, ¿no? Que, Porque tampoco es que, o sea, a ver, ¿cuál sería el perfil o el paradigma? Porque vos lo que estás viendo es una Europa que, bueno, como decías, entró en otra etapa, está complicada, tiene además sus economías muy comprometidas, sobre todo en este año, no deja de ser un gigante. Y lo mismo pasa con Estados Unidos y demás. Entonces, lo que te queda es una Hispanoamérica casi irrelevante no, irrelevante, atrasada, pero además, vos fíjate que esta zona de Asia, el Asia-Pacífico, llamémosle, es la zona más dinámica, va a ser el año que viene ya, más con el crecimiento, más dinámica económica del mundo. Es importante ver lo que está pasando ahí, es importante que nuestra Cancillería esté mirando ahí. Bueno, esto nos lleva también a todas las deudas que tenemos, ¿no? Repensar la diplomacia argentina, repensar cómo trabajar con estos grupos. Hace poco se cumplió el aniversario de que Argentina frustró el ingreso al ALCA, ¿no? Y salían todos los especialistas en relaciones internacionales festejando. Bueno, fue un triunfo. Vos decís, bueno, qué sé yo, ¿viste? Eh, si no nos bueno, ponemos a y fue repensar. una coyuntura similar a la que tenemos ahora. Fue la primera parte, ¿no? Bueno, sí, con la soja y el petróleo por las nubes, entonces era más fácil ser macho y gritar, ¿no? Y golpear mesas. Ahora se estaría siendo más difícil. Pero me parece que, bueno, yo soy bastante pesimista, como suelo decir, porque me parece que hay que este convenio es un convenio que muestra que hay una conciencia, llamada intraasiática, metida a Oceanía, al Pacífico en el medio, de cerrar, no de cerrar, decir, bueno, de articularse entre ellos, de ordenarse entre ellos, de empezar a golpear juntos, de empezar a tener autonomías con respecto a Occidente. eh, y nosotros estamos todavía discutiendo cosas ridículas, ¿no? Entonces me parece que soy poco optimista. Me parece que también que tus clientes empiecen a organizarse, también tiene que por lo menos llamar tu atención, ¿no? Si vos sos un vendedor de cualquier cosa y hay movimiento donde están tus principales clientes, vos tenés que empezar a mirar qué pasa. Es una cuestión, ya no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con una cuestión ¿Qué opciones, lógica. qué opciones tienen estos países, digamos, después de la firma del acuerdo?
hacia la bilateralidad. Bilateralidad seria, estoy preguntando, no, no lo que Solá que se piensa que está en uno a uno con China, sino ¿hay un marco de libertad con eso o van a negociar en bloque todo? Sí, no, eso no. Son pragmáticos, compiten entre ellos, tienen tradiciones milenarias entre Vietnam y China, como te dije antes, de competir, de desconfianza, de operarse mutuamente en contra. No, hay grietas, obviamente, y yo creo que hay muchas posibilidades de meterse en esto. Me parece que, mira, llamativamente una de las pocas cosas que hubo en política exterior de continuidad entre Macri y Cristina Kirchner fue el sudeste asiático. Macri fue a la India, fue a Indonesia, abrió posibilidades de diversificar la dependencia con China, pero este gobierno actual es un gobierno muy... se usa la palabra provinciano, pero no quiero usarla porque pareciera que estoy hablando mal de las provincias, pero en el sentido de poco opuesto a algo global, algo chato, algo berreta. Entonces me parece Bueno, que... también hay una cuota de improvisación quizás mayor de lo que nosotros imaginamos o queremos ver, ¿no? Sí, Eh, totalmente. y Sí, además además hay, está todo cuoteado, como está el Estado argentino hoy, ¿no? De diferentes grupos políticos, con diferentes claro, eso te iba a decir proyectos. además, podés tener un grupo político que piense una cosa y otro que tenga una visión mucho más corta, inmediata, que piense otra. A ver, tenés incluso para el acuerdo que quieren cerrar, más allá de que estés de acuerdo o no con el nuevo acuerdo con el FMI, tenés al mismo gobierno, uno manda al ministro a mirar la sesión y el otro agarra y deja al ministro como un idiota y le devuelve el Mm. proyecto y le quita toda credibilidad frente al mismo fondo al que ellos están pidiendo un Sí, préstamo. totalmente. También hay que decir que no solo es el Estado nacional, es decir, las provincias tienen, hay mucha capacidad de cooperación subnacional a nivel provincial, a nivel municipal, que sería muy importante si tuviésemos funcionarios capacitados para eso, pero también a otro nivel, ¿no? A nivel educativo, universitario. Es decir, hay muchas formas de cooperación en que la sociedad civil y el Estado podrían cooperar con el mundo y que tampoco ocurren tanto, ¿no? Entonces, uno puede echar la culpa solamente al Estado nacional, pero también es cierto que hay una cultura política de vivir con lo nuestro, de mirar solamente hacia Europa y de esperar que alguien salvarnos de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es como que es algo que si no cambiamos nosotros en términos generales, va a ser difícil sostener cualquier otra cosa, ¿no? Te saco del eje y te pregunto Rusia en todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo juega? Mira, no, es algo que es un tema que no manejo casi nada. La verdad, para ser sincero, el sudeste asiático me come todo de mi No, tiempo y, no, 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 te consultaba, perdón, te consultaba respecto de este acuerdo Rusia, ¿cómo lo ves? bueno, Rusia, bueno, está fuera. Rusia tiene una alianza con China, Claro, por ¿no? eso te Tiene una digo. importante alianza con China. Rusia es un país también que tiende a ser muy nacionalista. En ese sentido, quizás, viste que el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá no es como un Tratado de Libre Comercio global, sino que está bajo el derecho norteamericano. Tiene como varias cositas muy clásicas de Estados Unidos. Rusia también tiene varias cosas al respecto que yo te diría le complican la relación con otros países, la misma comprensión de ellos como un imperio, ¿no? Con un pasado. Pero mira que se está Entonces, replicando, ponerle en el conflicto de Armenia, por Nagorno, se terminó mm, firmando un acuerdo yendo Putin a decir, chicos, basta de ser el lío en el living, porque fue más o menos así. sí, Digo, no, está es cierto. poniendo como un gran preceptor de su Mm, zona, de su zona de bueno, sí. influencia, y en ese sentido sí, por eso te preguntaba cómo lo veías con este Mira, acuerdo, porque ahora China cobra una relevancia enorme. sí, se está hablando mucho, estoy leyendo cosas de autores, incluso argentinos, que hablan de esto de Eurasia, ¿no? Claro. Como un bloque. Un nuevo eje, Efectivamente, por otra parte. como un eje de poder. Sí, ahí hay que ver, ¿no? Yo creo que esto está todo en veremos. Hay capacidad para hacer cosas sorprendentes como la que hizo Nixon con Mao Zedong allá por los 60. Entonces,
Lo que sí sabemos es lo que pasa. Lo que pasará, podemos verlo, y lo que pasó fue que se firmó esto, que este es el equipo que está jugando en la zona de Asia-Pacífico, y que ahora me parece, mientras ellos lo empiezan a hacer andar, hace falta una respuesta, me parece, de Estados Unidos, que puede tener que venir por el TPP o por donde sea, pero que me parece que es necesaria Sí, sí, hay esa que ver cómo muestra. mueven esas fichas. ¿Es inminente, te Sí. parece? No, 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 no. Me parece que imagínate que se resuelva, Biden es presidente, Trump no se vaya a la casa a jugar al golf, supongo que va a seguir liderando el Partido Republicano, eso se va a ver en la lucha legislativa, plantear entonces una vuelta a Estados Unidos al TPP sería para Biden regalarle a Trump Sí, las próximas un elecciones. éxito, sí, un éxito inmediato, entonces no me parece. Además, también es cierto que en los vínculos con Asia están de alguna manera tomando mucha preponderancia un sector de izquierda del Partido Demócrata, que pone su eje más en el tema de derechos humanos y en el tema del cambio climático. Entonces, hay muchas cosas también por ver, cómo se van a desarrollar ahí adentro antes de... Así que yo creo que no va a haber una reacción inmediata, ¿no? Claro, está bien. Bueno, impresionante. Para cerrar, te consulto un poquito para tener una idea del volumen. Lo dijimos al principio, pero para que se entienda este acuerdo, esta pavadilla de la que estamos hablando, es, qué sé yo, puede llegar a manejar, porque estamos hablando de 1/3 del PBI mundial. Es una cantidad de guita, de manejo, de poder, de países que van a tener un crecimiento, como vos decías, el doble o el triple de lo que van a tener los que se queden afuera. eh, ¿Qué volumen? Si tuviéramos que explicar de qué se trata algo que pasó, para variar, en los medios argentinos como nada, creo que tuvo una cosa muy mínima, que no se habla en los programas de televisión, ni se está tomando un volumen real de qué, de qué estamos hablando. Mira, para ir al lado más fácil, pensemos en el mercado efectivo de nuestro país. Es decir, la gente con capacidad de consumo. 15 millones de personas, poner 20 millones de personas, la mitad del país puede consumir. Bueno, estamos hablando que acá es un mercado de 2.200 millones de personas, para que veas la magnitud, ¿no? Entonces, es un mercado donde están apareciendo está accediendo la clase media, la mayor cantidad de población en el mundo. Esto quiere decir, van a viajar más, consumen más, usan más tecnología, se compran más ropa, escuchan más música, van más al cine. Es decir, imagínate eso como una máquina que tira todo el resto de la economía, ¿no? Es decir, a mí me parece que 2.200 millones de personas es un número impactante. Y para nosotros también es un problema porque también estamos hablando de escalas muy grandes, que es uno de los problemas que tenemos en Argentina, ¿no? Que es la falta de escala. No producimos nada en escala excepto el campo, ¿no? Entonces también nos interpela a nosotros en nuestros modos de producción, en nuestras formas de... Porque bueno, de algún modo te condena a cierta primarización de la economía, que es obvia, aunque Esto que el hablábamos de la campo... burocracia y demás es nada más que un límite, es un techo enorme, no solo al campo, pero si lo pensamos, mirá, en general, siempre que charlamos con gente que produce en el campo y que te muestra los números, te dice, estamos al, no sé, pero al 20% de lo que podríamos producir si no tuviéramos este pie arriba Sí, de la cabeza. nosotros además podríamos, si tuviésemos una política exterior inteligente, con la siembra directa podrías entrar en un montón de países del sudeste asiático. Eh, pero bueno, sí, Argentina tiene potencialidad, pero me parece que estamos dando un salto también en la globalización del mundo, ¿no? En cómo entendemos en la cuestión de la escala. Las empresas van a empezar a tener, ya tienen, mejor dicho, ¿no? Pero van a escalas mucho más grandes. La desterritorialización va a ser mayor todavía, va a convenir estar en Asia. Entonces me parece que hay que pensar el mundo de otra manera, ¿no? Nosotros no podemos seguir pensando como en la década del 60, que es un poco el O tema de nuestra... antes, o antes, estamos O pensando como antes, la sí, década del 50. Y, como en el 50. claro. Entonces, me parece que en ese sentido hay un problema en Argentina que tiene que ver con nuestra élite.
elite me refiero a los sectores que deciden en los grupos corporativos, empresarios, sindicalistas, políticos, artistas, intelectuales, todo, ¿no? Los sectores dominantes o mayoritarios de los elites conciben el mundo de una manera que ya no es. Y no hay forma, no hay mensaje de la realidad al respecto que nos haga llamar, ver este fenómeno, ¿no? No, Vos pensás, sí. el virus, el COVID, viajó desde China, pasó por todo el país del mundo, y acá piensan que poniendo un tabique en una frontera provincial, en un límite provincial, puedes evitar que entre. No tiene sentido, es decir, es pensar el mundo de una manera, y yo creo que hasta que no cambiemos eso nosotros y demos discusiones más genéricas, quizás como siempre, ¿no? Argentina tenga fortuna, de repente la yerba mate se vuelve un consumo mundial Pero y nos no, llenamos en de realidad plata estamos vendiendo en la mate, misma. qué sé O yo. sea, ponele que la yerba mate se transforme en oro, entonces vas a tener un crecimiento, pero no vas a tener un estallido, o sea, no vas a tener Sí, una cosa proporcional, vas a tener sí, en verano. digamos, la cosa de zócalo, de pequeña, que te da esa fortuna. Última pregunta, ¿crees que se puede internacionalizar el yuan? ¿Crees que van hacia eso o no? A ver, la moneda es un tema muy importante. Hoy, hoy el cambio de yuan es muy difícil, ¿no? Por eso te Utilizar el decía. yuan. Y no, a corto plazo me parece que no. Me parece Hubo unos que intentos con bonos, no me quiero meter en camisa de once varas porque la verdad es que no sé, pero ¿te parece que con esta movida pueden lograrlo? a mí me parece que cuando hay cambios en la historia, ¿no? Cuando se cambió los patrones de intercambio mundial, fueron producto de procesos muy complejos, violentos y de tiempo, ¿no? Me parece que si eso ocurre va a ser más sobre el final de este proceso que ahora. Por ahora lo veo medio difícil, ¿no? Es como que vos me digas, mira, ¿te parece que el chino va a reemplazar al inglés como lengua franca mundial? Y posiblemente ocurra, ¿no? En un momento de la historia eso ocurra, pero me parece que estamos todavía un tanto más lejos. No soy un experto en economía, pero viendo la historia, me parece que esos procesos de cambio de patrones de intercambio ha sido el fin ha estado más cerca del fin de los cambios globales que no estamos ahora. Está bien, buenísimo. Bueno, Fernando, Voy a dejar de compartir esto para vernos las caras. dale, Ahí dale. está. Che, Bueno, mil gracias. Es más, el tema del chino en algún momento lo deberíamos tratar, ¿eh? Sí, cuánto va avanzando. mira, lo que te prometo, porque hace un tiempito breve di una conferencia sobre el conflicto del mar de China Oriental y tengo todas las filminas con toda la información, así que eso lo Dale. podemos coordinar. Sí. Ok. Hacemos una próxima. Lista Muy bien. de Asia. Muchísimas gracias por Chao, esta Karina, gracias a charla. vos. Un besote.